Otro día surgió una pregunta acerca de por qué el silencio es tan desagradable. Y me llamó la atención la corta edad de la persona que hizo la pregunta. El ego encuentra insoportable el silencio. La mente odia el silencio, porque el silencio disuelve la mente. Por eso la mente no para de pensar, no cesa su actividad. Solo cuando la mente se cansa de su actividad, entonces empieza a agradarle el silencio. Muchas veces cuando alguien escucha, aunque no esté interesado en esto ni sepa nada de esto, y por casualidad escucha esto, puede que inclusive se revele ese silencio y el ego dice no, se siente incómodo, porque su sentido de independencia, la idea de que tiene de sí mismo se siente amenazada por ese silencio, ¿no? Puede ser absorbida por ese silencio. Segundo, debe conectarla a la corneta.
Mm. Mm. Mm.
Te oigo. Ajá, ¿me oyes? Ok, ok. Ajá. A ver, ¿hasta qué punto las reacciones ante una situación de la mente son normales? Eh, Ocurre algo inesperado, una reacción ante alguien que dice algo que a uno no le gusta y pum, surge la reacción. Eh, y entonces, bueno, surge la evaluación, coño, reaccioné, no estoy haciendo nada, tú sabes, toda la historia, Me da culpa, me da culpa. algo así, algo así. Eh, También puedo decir que reacciono menos que antes. No en diferencia, pero estoy como más tranquilo, ¿no? Pero aún así reacciono y hay momentos que deseo que algo suceda y entonces ahí empieza la No hay, tontería. no hay emoción en la reacción. Uno puede ser firme y aún así no hay emoción por detrás. No hay rabia, por ejemplo. Todas las reacciones son mentales, todas. Con ego o sin ego, todas. Lo que cambia es la calidad de la reacción. ¿Sí? La reacción mental ya no es exagerada, ¿no? Como hemos hablado antes, que las emociones son reacciones mentales exageradas. Correcto. Ahí, la reacción del sabio está basada en empatía. Si tú tienes familia, un hijo, por ejemplo, y le llamas la atención, ¿verdad? Hay una reacción ante lo que sucede, pero no está la emoción. Es muy difícil de entender esto con la mente, ¿eh? Mm. Ahora yo reacciono con emoción y luego reacciono a la reacción con la emoción. Sí, correcto. Es emoción sobre emoción. No importa, está bien. No pasa nada. Mientras, si uno se da cuenta después, igual funciona. Si te das cuenta mientras surge, entonces la reacción, la emoción en la reacción se disuelve, ¿sí? Y no se expresa por medio de la palabra o de la acción. Cuando hay emoción, pues el cuerpo se calienta, se agita la respiración, el corazón, ¿sí? Se siente una sensación en el pecho, ¿no? Por ejemplo, había un devoto que estaba agarrando cocos de una mata y los estaba con un palo de, no me acuerdo con qué era, como que si era con un cuchillo. Ramana le llamó la atención. Le dice, "Bueno, ¿qué más quieres? El coco te está dando, la mata de coco te está dando coco de manera altruista, ¿sí? Porque por lo menos no arrancas con un palito de bambú". Y el señor no le hizo caso y cuando venía de regreso, Ramana venía pasando y un coco le cayó en la cabeza al tipo. Y le dice, no te dije que no lo hicieras así. Ahí tienes, pues. Entonces, hay una reacción ante el evento. Sí, sí, sí. No siempre hay reacción ante los eventos. ¿Ok? Correcto. Hay veces que uno, especialmente cuando el ego ya desaparece por completo, hay momentos en que hay un estado de absorción completa donde no hay reacción de nada. ¿Mm? Y si algo llama la atención, entonces surge la mente, pero la mente del sabio está muerta. ¿Sí? Porque carece de toda intención personal, de volición. Simplemente Mm. se acepta lo que viene, agradable o desagradable, y se acepta lo que se va, agradable o desagradable. Se fue, vino, vino. Se quedó, qué maravilla. ¿Sí? Si está bien, si no está bien, es un sentido de indiferencia más no indolencia. Mm. Esa reacción mental es indiferente, porque el absoluto, el testigo, uno como testigo,
¿Ok? Porque uno es los dos. ¿Mm? Uno es los dos. Uno es el testigo y lo atestiguado. Ujú. Lo absoluto y lo relativo. Por eso les digo que no se supervisen Mm. y se conviertan en maestros de ustedes mismos, porque entonces se van a tratar a ustedes mismos basado en una cultura, en un condicionamiento religioso. El sistema como tal está basado en mérito y demérito, castigo y premio. Entonces, creo que cometo un error y me autoflagelo mentalmente. Bueno, me flagelo, no sé si la palabra auto es como redundante, pero Mm. me da culpa, sí. El síndrome de San Francisco, así. En realidad es como todo un juego del mismo ego, ¿no? El juego de la mente también para quedarse ahí, ajá, no estás haciendo nada y eso es parte del juego también. La mente cree que es el hacedor, entonces si le sale bien, se aplaude a sí mismo, ¿no? Y si le sale mal, entonces se regaña a sí mismo. Mm. Imagínate la sombra que piensa que lo hizo mal o lo hizo bien y luego se aplaude a sí mismo. Y si hay una forma de medir el progreso, si tal cosa existe, ¿verdad? Más que progreso sería el estado el nivel de disolución del ego, ¿no? No del ego, sino del egoísmo, porque el ego o está o no está. Mm. Mm. Es decir, o se cree que la mente es separada del testigo o no. Si no, entonces ¿quién atestigua qué cosa? Mm. Eso es lo que se dice, se funden. Pero ese juego de la evaluación fastidia un poco, ¿no? Porque, Claro, ajá, yo paso, mm, disculpa que te interrumpa, o sea, la medida de ver cómo está disuelto el egoísmo, no el ego como tal, sino el egoísmo derivado del ego, son las reacciones. mm, si uno indaga, ya todo tiene solución. Lo demás es efímero, Exactamente, al final solo queda, ese es el punto donde llega ya el buscador cuando ha avanzado, o incluso si ha tenido atisbos, ¿verdad? Dice, nada, no queda otro. Sí. Primero lo que quede ahí no lo puedo saber si queda o no queda porque no soy consciente de ello, está dormido, está en estado, está ahí en estado latente potencial. O sea, si está o no está, no sé. ¿Mm? Y si surge, no puedes hacer nada porque tenía que surgir para ser agotado. Pero no se pierde la capacidad de pensar, de reaccionar, es la calidad del pensamiento y la reacción lo que cambia. Pierde su egoísmo, o sea, no es por lo que me pasa a mí, si es lo que pasa, y es agradable o desagradable o lo que sea, ¿no? Competente, incompetente, si trabajas en una compañía y eres un gerente o lo que sea, pues
Hay gente que hace el trabajo de manera competente y gente que hace el trabajo de manera incompetente. No puedes estar ciego ni del uno ni del otro. Y si es incompetente, tienes que llamar la atención y hacer lo necesario para que se haga competente, aunque a lo mejor tienes que someterlo a un entrenamiento o, ¿me sigues? O algo por el estilo. O sea, hay una acción que le sigue. ¿Ok? Entonces, un movimiento constante que le sigue. ¿No? Y si la persona es incompetente y sigue siendo competente y no funciona para el propósito de la compañía, pues no te queda otra que despedirlo. ¿Mm? Y aún así no hay emoción, decirlo en la mente, pero sí, y se acabó. No queda no queda remordimiento de conciencia. O si contratas a alguien que es súper eficiente, no te sientes orgulloso por ello, sino es eficiente y es eficiente, y no es eficiente y no es eficiente, y punto. Esa es una mente que es completamente pragmática, ¿sí? Meramente funcional, no emocional. Pablo decía que emoción no es devoción y que la devoción disuelve la emoción. Porque si está pasando, tú no tienes el más mínimo control, o sea, tú no tienes el más mínimo control sobre si un empleado es eficiente o no es eficiente. O sea, cuando sucede, ya sucedió. Si se te fue de las manos, ¿verdad? Te pasan un reporte súper eficiente, te pasan otro reporte súper deficiente. O te pasan un reporte de ganancias extraordinarias o te pasan un reporte de no ganancias o pérdidas. Listo, cuando te llega ya es como es, no puedes hacer nada. ¿Mm? Ahora, ¿cómo me aproximo el hecho? Bueno, y eso es lo que cambia. ¿Mm? Si está el yo y lo mío, lo que pasa me pasa a mí, entonces viene la emoción. Si no, es lo que pasa y si se puede hacer algo, se hace y si no, pues, ¿qué vas a hacer? Yo acabo de hacerle durante 2 días seguidos correcciones Todavía, sí, todo, y yo reviso los wow. documentos, yo reviso los documentos y digo que hay un error. Está un error en el nombre, está un error en la fecha de nacimiento, está un error de que, que falta una firma. Ah, ¿dónde están mis huellas digitales? No está. ¿Cómo tú vas a emitir ese documento? Bueno, ¿entiendes? Wow. Yo lo quiero en formato computadora, pero me dice que cada municipio tiene ah, actúa de acuerdo con, con los recursos que tenga, entonces salió a mano, ¿no? Que es una planilla de todos los sellos, ¿cómo se llama? El título del documento, ¿cómo se llama? Ese se llama el membrete, todo, está muy bien, pero es manual. En el siglo XXI, bueno, así es como salió y aún sigue siendo, mientras sea válido y legal, todo está bien. ¿Mm? Es lo que te quiero decir, entonces, ok, dale para ahí. ¿Es agradable? No es agradable. ¿Tengo yo que hacer la tarea por él? Entonces, hágalo de nuevo. ¿Que no te va a llegar cuando esperaba? Bueno, no es agradable. O sea, todo eso sigue sucediendo. Eso es karma, ¿no? O samsara. Entonces dice que satsang es ese bote que te ayuda a cruzar el océano del samsara. A veces está tranquilito el océano, ¿verdad? Del punto A al punto B, a veces está tranquilito, a veces y otra vez tranquilito, a veces llueve, a veces hace mucho calor, a veces hace mucha humedad, a veces hace mucho frío, ¿no? Entonces lo que te ayuda a sobrevivir todo esto, ¿no? Es ser lo que eres, el testigo, a lo que sabes que eres el testigo, ¿no? Y que la mente no eres tú, sino que es tuya, es tu mente. Entonces ya las reacciones cambian. En esta breve conversación
es que vengo a emprender. La necesidad, la quietud, eso habla de mi ineficiencia espiritual, ¿no? Porque ahora es que No, lo no, vengo a entender. no, 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 no importa, o sea, no importa el tiempo, o sea, no importa el tiempo que te tomó entender, 30 años, no importa. Lo Mm, importante es este momento donde entiendo. mm. No importa, no es una competencia, sino es una carrera o algo, ¿no? A la final, siempre has sido lo que eres y a la final nunca te ha tocado nada y nunca has hecho nada ni dejado de hacer nada, porque tú como testigo ni haces ni dejas de hacer. ¿Mm? Ahora, la única forma de conocerse uno mismo como testigo es manteniendo la mente quieta. Y a lo que sabe que eres el testigo, ya la mente se acostumbra, me sigue, ya lo que se hizo para llegar a saberse uno mismo, a conocerse uno mismo como el testigo, eso continúa. ¿Mm? Ok. Que la mente se purifica, si el egoísmo va desapareciendo, las reacciones van desapareciendo, el ego se va debilitando, o la mente se va debilitando, como lo quieran llamar, y luego el sentido de separación entre la mente y el testigo desaparece. Pero ya, entonces esa mente queda así ya, ¿sí? Porque fue necesario llevarla hasta allí. Esa mente entra en un estado de equilibrio, ¿sí? Ni muy activa, ni muy apática, ni muy pura tampoco. ¿Sí? Lo que nadie sale a comerse un helado esperando que no, que no se lo va a comer, ¿cierto? Nadie va al cine esperando que no va a ver la película. ¿Mm? Yo voy al cine porque espero que poder entrar y tener una silla y comerme mi tutupa y ver la película, ¿me sigue? No, no voy a ir al cine esperando que está cerrado, que no va a haber un puesto, que el tipo de atrás me va a molestar toda la noche. Todo eso puede que suceda, Mm. ¿no? Pero si sucede, bueno, no pasa nada. ¿Mm? Claro, también es parte de, vivimos en este, y un momento dado hay que reaccionar, ¿no? Es obvio. Como te conté, ¿te acuerdas que hablábamos el otro día por teléfono? Vamos al cine, ¿ok? Los niñitos estaban locos, querían ver Avatar, Avatar, vamos a ver Avatar. Y yo dando todo el día en choro, yo prácticamente uso pantalones cuando voy a oficinas públicas porque parece una iglesia y tienes que ponerte un pantalón largo, ¿no? Entonces me fui con mis pantalones largos también por el frío, ¿no? Y ese pantalón es de lino y pues, el bolsillo es muy sedoso, entonces Mm. la cartera, ¿te acuerdas? Tengo la cartera metida ahí, tengo el teléfono, me llaman por teléfono, saco el teléfono para apagarlo y la cartera se salió, ¿verdad? Y se me cayó la cartera en el cine con todos los papeles. Mm. Me di cuenta como a las 2 horas. Y digo, puchi, mi cartera, ¿entiendes? Hay una reacción, ah, parece contradictorio, pero es como un estado de alarma, pero aún así estás tranquilo. O sea, es simplemente vamos a buscar la cartera. Y le sigue una acción. Jalo, ¿encontramos la cartera? No. Nos metimos en el cine con la gente adentro, no la encontramos. Esperamos que la gente se fuera, no la encontramos. Obviamente la encontraron, pero como no había dinero y solamente había documentos y las tarjetas de débito no puedes hacer nada, a menos que te dijeran, la tiraron en el estacionamiento y lo encontró un vigilante. Nada, perdí toda la tarde, entonces fui saliendo y está el vigilante afuera y se me dio por preguntarle.
me dio por preguntarle, ¿sí? Le digo, hermano, mire, si alguien se encuentra una cartera Mm. afuera o adentro, ¿cómo hacemos? Bueno, hay que hablar con la oficina adentro. Digo, ¿se le perdió? Le digo, sí, se me perdió la cartera. ¿Y cómo es la cartera? Así, así, ya sabe. Ok, déjame llamar. Tuve un llamado. Sí, positivo, encontraron una cartera con su descripción. Entonces ya van a buscarla, van a sacar los documentos para ver si es suya, ¿verdad? El número de cédula, tal, nombre, tal, fecha de nacimiento, tal. Si es la suya, perfecto, vaya a recogerla. ¿Me sigues? O sea, esas cosas pueden suceder. A la semana Mm. pasada le escupieron en la cara, le pegaron palo por la rodilla, se la llevaron a la policía para interrogarlo sobre la legalidad y la construcción del ashram. Ah, a alguien se le hizo pupú delante mientras estaba sentado. Cualquier, Wow. había más de un atorrante llegaba ahí a retarlo, molestarlo. ¿Sí? Pues, o sea, no quiere decir que la vida se convierte en un que tiene que suceder, va a seguir Mm. sucediendo. A Jesucristo, puf, los apóstoles, el mismo Buda, ¿no? Aprovecho para decir que el que piensa que la realización va a hacer que la vida se convierta en un jardín de rosas, pero está buscando esto por las razones equivocadas. Reaccionaste, reaccionaste. Te diste cuenta en el momento y no condicionó la palabra y la acción, perfecto. Esperaste que se disolvió o le pasaste por encima. Yo puedo tener la rabia y hablar sin rabia. ¿Me sigue? O sea, queda el impacto del pensamiento rabioso en el cuerpo, el cuerpo te tiembla, se te calienta la cabeza, pero aún así hablas calmadamente. Y dices, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a dejarlo así. ¿Ve? Usted ganó, quédese como el vuelto. ¿Bien? ¿Me sigues? Sí, O te puedes dar cuenta después cuando vas en el carro y dices, bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué me pasó? ¿Eh? O sea, con darse cuenta es suficiente. Con reconocer al comportamiento del ego. ¿No? Durante o después es suficiente. mm, Como decía Krishnamurti, aquello que se entiende no se repite. mm. Por eso Hay una Ramana, creencia, hay una fíjate que creencia, Ramana, ajá, fíjate, disculpa que te no, interrumpa, dime, Ramana, la sí, indagación es, deja que los pensamientos surjan, ¿sí? Deja que los pensamientos surjan, déjalos estar, pero no corras detrás de ellos. Luego que surjan, o sea, tienes que verlos, ¿ves? O sea, no puedes evitarlo, deja que el pensamiento surja y luego indaga de dónde mm, surgió. O sea, para que indagues tiene que surgir, ¿no? Krishnamurti decía, tengo rabia, ¿ok? Tengo rabia, no hay escapatoria, tengo rabia, soy agresivo, soy violento, ¿m? Soy egoísta, soy tramposo, soy manipulador, soy... ¿Qué? Ok, lo ves. No hay aceptación y no hay rechazo, ese es el hecho. Y decía que el simplemente de verlo así, automáticamente abre un espacio para darse cuenta de un silencio. ¿M? Y luego eso pum, se disuelve y no se mm, repite. Aquello que se entendió no se repite. A veces está muy fuertemente radicado ahí, está muy mm. arraigado. Y puede que se repite, pero no hay nada que no se disuelva. Disculpe, ibas a decir algo. No, ya con lo que me dijiste que voy a estar diciendo. Ya, no, ya hay una creencia, por otro lado, como si fuese algo permanente, y no es así. La creencia que uno es
además el creador de todo esto, ¿no? Y uno es el responsable, ¿no es así? Porque, Depende, ajá, ¿quién? depende del punto de vista que lo veamos. Si lo vemos desde el punto de vista absoluto, es que uno, recuerda, uno es los dos, lo permanente y lo impermanente, lo que no cambia y lo que está sujeto a cambio. Uno es el creador y la creación, uno es la fuente misma. Pero en esa creación no hay, es que realmente en el proceso de creación no hay un motivo como tal. Lo acabamos de poner en el grupo. ¿Por qué? Porque han surgido preguntas. Por ejemplo, ¿por qué entonces este es el punto de vista? Ahí es donde el sabio tiene esa capacidad de responder de acuerdo al punto de vista de la pregunta, bien sea del punto de vista relativo o del punto de vista absoluto. ¿Ok? Si yo creo que yo soy solamente lo relativo, entonces tengo que atribuirle todo a un absoluto, ¿no? Ahora, si yo sé que soy el absoluto, tengo que atribuirle todo a lo relativo, ¿me sigue? Porque es el poder creativo el que lo hace todo, ¿eh? Cuando se saben que los dos son uno, ¿quién Sí. le va a atribuir qué a quién? Ahí se acaba la cosa, ¿ves? Mm. Porque entonces el samsara, ¿sí? Karma, la creación y la manifestación Ok. como está lleno de dolor y maldad. Y Ramana Maharshi responde, la voluntad de Dios. Lo que sucede es que cuando el ego desaparece, todo ese comportamiento también desaparece. ¿No? Entonces, ¿por qué así lo quiere Dios? Dice, es inescrutable. No se puede atribuir ningún motivo a ese poder. ¿Sí? No se puede afirmar ningún deseo. Aquí le está pasando a Ramana por encima, inclusive a un concepto súper importante en el hinduismo que se llama sankalpa, que es la voluntad. Aquí dice, no hay deseo. ¿Sí? No hay deseo ni ningún fin que alcanzar en ese único ser infinito, omnisciente, omnipotente, etcétera, etcétera. Dios no se ve afectado por las actividades que tiene su lugar en su presencia. Compara el sol con las actividades del mundo. El mundo le da exactamente igual lo que pasa en la tierra, ¿no? No tiene sentido atribuir responsabilidad y motivo al uno antes de que aparezcan los muchos. ¿Sí? Y después te da como una especie cómo se puede utilizar de manera práctica esta verdad. Sí, pero la voluntad de Dios para el curso prescrito de los acontecimientos es una buena solución al problema del libre albedrío. Si la mente está inquieta debido a un sentido de carácter imperfecto o insatisfactorio de lo que nos sucede o de lo que cometemos o Mm. omitimos, como estamos hablando, ¿verdad? Entonces el sabio abandona el sentido de responsabilidad y el libre albedrío considerándonos a nosotros mismos como instrumentos ordenados. ¿Sí? Mm. Aquí no corrigió unas comas y unos puntos. Ordenados del omnipotente Todopoderoso para hacer y sufrir como le plazca. Él lleva todas las cargas y no se queda en paz. Porque a lo que ves la mente, su comportamiento, lo ves como testigo. Ya no ves a la mente como mente. ¿Mm? Sí. Ya te explico.
Por eso se habla de testigo, mientras se cree que está el testigo y la atestiguada. No sé si has estado escuchando algunos participantes que han utilizado términos sánscritos como Turiya y Turiyatit. Mm, Turiya sí. significa testigo. El cuarto estado, es decir, el estado que está más allá de los tres estados, ¿sí? El sueño profundo, la vigilia, el sueño onírico. Son tres estados. El cuarto estado, Turiya, el testigo. Y después entonces hay un término que se llama Turiyatit, más allá del testigo. No es un quinto estado, sino que si el testigo y lo atestiguado son uno solo, entonces el testigo desaparece y lo atestiguado también. Y lo que queda es el ser tal y cual como es. O mejor dicho, ahí no hay conceptos ya. Ni el concepto del ser es como es, ni el testigo, ni nada. Es el estado libre de conceptos, el estado donde los pensamientos simplemente no surgen. Como creencias. Porque si necesito hablar de esto, explicar esto, tengo que utilizar los conceptos de testigo, la testigual, lo relativo, lo absoluto, bla, bla, bla. Mm. Para mí son conceptos que se refieren a un hecho. Si son conceptos que se refieren a aquello que es libre de concepto. El que escucha, para el que escucha, esto es solamente un concepto. Meras palabras. Que son las herramientas para llegar ahí, bueno. Para la mayoría, por lo menos. Todo dependiendo de la cantidad de ideas preconcebidas, tendencias, etcétera, en el individuo que participa. Si tiene muy poca o nada, pues o la mente se detiene sola o se le hace muy fácil detenerla. Por ejemplo, querido maestro, comercio, una pregunta. ¿Por qué cuando te veo siento un sentimiento de profunda paz? ¿Mm? Ahora, César no tiene nada que ver con ello. Una excusa, tal vez. Y también me dan ganas de llorar cuando te veo. Esto es como muy fuerte, no sé. Claro, recuerde, hay temperamentos que son emocionales. ¿No? Entonces, es una reacción ante la experiencia de paz. ¿No? Entonces, automáticamente, hay gente que llora. ¿No? El emocional generalmente llora. El intelectual se ríe. El, el Bien, introspectivo. Hay, piensa. hay, hay gente, exacto, hay gente que llora y ríe a la vez. O sea, la experiencia es real y es una y la misma para todos, pero la reacción a la experiencia varía de persona en persona de acuerdo con su temperamento. Y no pasa nada, ¿no? Porque el Y, temperamento está, pues, ¿no? y no pasa nada. Uf, el señor Ratanlá, que era un tipo durísimo, durísimo. La primera vez que vi a Baba, estaba sentado en el salón de conferencias donde iba a dar el discurso y estaba sentado en el pasillo. Precisamente por eso, donde voy me siento en pasillo porque si no me gusta me paro y me voy. ¿Sí? Y no tengo que molestar a nadie.
pasarle por encima a nadie ni nada. Y dice que cuando pasó a por al lado, se le paralizó la mente, empezó a salirle lágrimas sin ninguna razón aparente. Y no había ningún tipo de dolor, ni físico ni emocional, sino que le corrían las lágrimas. Y pensó, ¿y quién es este que tiene ese poder de hacerme sentir así? Yo que soy tan sí, duro. Ramana Maharshi igual, cuando llegó a Tiruvannamalai, eh, él decía que se sentía impulsado a ir al templo de los 1000 pilares, creo que se llama, donde están los santos de no sé qué cosa, y él decía que se paraba ahí y que simplemente le corrían las lágrimas sin ninguna razón aparente, sin dolor físico o emocional. Dice que después ese hábito también cambió, ¿no? A mí me pasaba así, porque yo soy una mezcla de los dos, ¿no? Una vez el señor Ratanlal hizo una especie de experimento en el satsang. Hizo un ejercicio donde pedía a los buscadores que por 3 minutos trataran de mantener en su mente, ¿no?, la visión de su Dios personal o gurú. Okay, yo no tuve que hacer nada, Jesucristo apareció solito y para acá, porque era mi favorito en aquel entonces, ¿sí?, antes de llegar a India. Y automáticamente las lágrimas, ¿no? Hay una memoria asociada a ello, no sé si hablar de ello o no, pero una memoria, un recuerdo de ello, ¿no?, que apareció también en ese momento, ¿no? La de un niño en un mercado en esa época, esos mercados en Israel, como un mercado popular en esa época, solo, pareciera que fuera un niño callejero. Y de repente ve unas 3, 4 personas que vienen caminando y todos venían como esos ponchos que tienen como una capucha, ¿sí? Y uno de ellos, de una u otra manera, resaltaba a la vista. Yo bueno, ya dije yo, otra vez ese niñito paradito ahí. De repente cuando se acercan ellos, tiene a este que resalta y cuando le ve el rostro, automáticamente pues se derritió. Entonces esa visión volvió a ver y yo hablé con el señor Ratanlal, que pasaba. Y dice, primero, eso es una cosa que solo tú, eso es un rompecabezas que solo tú puedes pegar. Porque eso es tuyo, eso no hay nada, nadie puede hacer nada con ello. Me dice, y segundo, me dice, si hay devoción, hay una reacción sentimental o emocional, sí, pero no es una emoción como tal, es un sentimiento más bien. ¿Sí? Dice, en la indagación no hay emoción. Entonces, era una mezcla de esos dos. ¿Sí? O sea, porque siempre fue intelectual, pero siempre había sentimiento, no era un intelectual seco. ¿Sí? Generalmente los intelectuales son secos, son parcos, ¿sí? Son áridos. ¿Sí? Y generalmente los emocionales no, el intelecto. Sí, van por la emoción, no por la razón, ¿no? Se guían por el sentimiento y no por la razón. Ahora, los primeros atisbos son wow, pero después ya no es así. El Bueno, wow, el wow se pierde porque es natural, ¿sí? mm,
Como decía Ramana, al principio la experiencia pareciera que fuera nueva, ¿no? Y después se hace natural. Inclusive la primera experiencia o las primeras experiencias, él la describía como espasmódicas. Es like, ¿no? Como wow. Esa fuera mi reacción, uno, frente a la estatua, la estuata. No la estuata, sino el menumento. Frente a la estatua de Ramana Maharshi. Sí, malo, nada más verla. Ahí se para, adiós, chao y adiós. La única diferencia es que en ese entonces ese testigo era solamente silente, ¿sí? No, no vivo tal cual y como es. Lo que se llama la apertura del corazón no sucedió allí. La hermana decía que el absoluto estaba más allá de lo manifiesto, ¿ok? Y delante de lo no manifiesto está lo manifiesto. Él decía que se abrió un agujero, era como una especie de agujero que se abría, ¿ok? Y por ahí entraba, o se revelaba, ¿ok? El absoluto. Decía que ese agujero se abría al principio y luego se cerraba, y que había que mantenerlo abierto por medio de la indagación, es decir, para que pueda haber una conciencia constante en nuestra realidad tal cual y como es. Por eso se dice que al principio el ser es como un objeto, luego un vacío y luego tal cual y como es. Cuando esa revelación de ese corazón espiritual surgió igual, es espasmódico. Entonces, pucha. Eso es lo que se refería a Ramana con los. Por supuesto que él a veces hablaba hasta por hora. La gente pensaba que se sentaba nada más y que no decía nada. A veces tuve esos diálogos en el libro Conversaciones con Ramana, son larguísimos, 2, 3 páginas. Y eso es un resumen, todo eso está súper editado para hacerlo más, ¿sí? Más intelectualmente, sí, que tenga más sentido, ¿no? Que tenga una secuencia, que tenga un orden. Pero sabrá Dios cuánto tiempo duró esa conversación. Y aún así él decía que es mejor dar un discurso sobre cualquier cantidad de cosas que a lo mejor no vas a entender, o quedarse quieto emanando fuerza interior. ¿Mm? Que era lo que él más hacía, ¿no? ¿O no? Igual que con nosotros, con el señor Ratanal o con Baba, nosotros los momentos que más disfrutábamos era cuando nadie hacía preguntas. Hay unas historias que cuando la gente entraba al hall donde Ramana estaba en silencio, decía que todo el mundo era como que si como que si los absorbiera a todos. Decía, podías escuchar un alfiler cayendo en el suelo. Ahora, cuando él hablaba, pareciera que ese silencio no se interrumpía, no era interrumpido por su palabra. ¿Me sigue? O sea, que se Wow. transforma. Claro. De hecho, a veces escucharlo
Por medio de la palabra te hacías consciente de lo que se conoce como trasfondo ininterrumpido de silencio. A mí me pasaba mucho con el señor Ratanal, que él hablaba y automáticamente zzz, y automáticamente chúquito, retomabas tu identidad como el ser. Fu. Por eso, esa especie de condición sine qua non para el 99,9 de los buscadores, que es la compañía del sabio, satsang. obviamente. Es un silencio que no es el silencio de la ausencia de sonidos. No es el silencio de la Sí. noche, es el silencio donde el silencio de la noche existe. Por eso hay gente que se aterra, ¿no? O sea, están aterrados de ellos mismos, ¿sí? Es imposible creerle que ellos, como realidad, como fuente, como esencia, como existencia absoluta, eso es lo que son. Al buscador o le aterra o se le hace imposible creer que es Dios. Lo considera hasta un Mm. sacrificio. Alguien le preguntó a Ramana, ¿quién es Dios? Es el testigo de la mente. Pues yo soy el testigo de la mente. En ese momento, entonces tú eres Dios. ¿Sí? Listo, listo. ¿Sí? Una verdad, así, en una cucharadita de té, toma. Mm. Ahora, si entra en la boca y se la tragan, sí, esa es otra cosa. Ahí está, toma. En uno de los viajes de aventura y la meta Salto Ángel, y llegó un momento que paramos y estaba el Ollantaytambo enfrente, el sonido del río, y hubo como un silencio y lo del sitio, ¿no? Y uno de los que del grupo, éramos tres, le entró un ataque de pánico y nos tuvimos que regresar. Estábamos a 2 horas del Salto Ángel. Tuvimos Ujú. que regresar. No aguantó. Sí. Y el salto ángel tiene un impacto mucho más fuerte. El salto ángel es un centro de poder enorme. Ujú. Aquí, el Guayamurí, por Ujú. ese Sí, impacto, se siente, cuando la gente lo ve, se siente. produce un impacto de asombro. Ramana decía que el ser también se puede experimentar cuando uno queda, no sé, exaltado por la belleza natural
O cuando, cuando alguien cuando te da un susto muy fuerte. Tú puedes estar en la cocina, ¿entiendes? Piensas que estás solo en la casa, pero llega alguien por detrás, y lo que tengas en la cabeza se te fue. ¿Sí? Automáticamente hay una conciencia de ese trasfondo, de sustrato, si se quiere. Que eventualmente se reconoce como lo que uno realmente es. Pues eso se llama lo que uno realmente es, o nuestra realidad. Y a veces uno se queda como, como que se bandea. A veces creo que soy solamente lo relativo y a veces creo que soy solamente lo absoluto. Hasta que llegue y no, ya va. Espérate. Soy los dos. No hay dos. ¿Sí? Eso es lo que Carl Rehn decía. Carl Rehn dice, yo no sé lo que soy y no sé qué es lo que no soy. ¿Sí? No sé qué es lo que soy porque lo que soy como testigo solamente puedo serlo. Y no sé lo que no soy como atestiguado, porque no sé lo que no soy, también lo soy. Sí, yo no sé, yo nunca sé ni lo que soy, ni nunca sé lo que no soy. Wow. Mm, mm, mm. No sé. ¿Sí? No sé lo que soy y no sé lo que no soy. Ujú. Me sube el otro video, ya subimos. Y luego no se pierde de vista, o sea que estés hablando, comiendo, caminando, trabajando, pensando. Primero, el estado de no diferenciación no se pierde, o lo que llaman samadhi, no se pierde. ¿Sí? O sea, las acciones de los pensamientos no cubren el estado de no diferenciación, y al no cubrir el estado de diferenciación, no se pierde de vista la esencia, lo que uno es como testigo.
Lo que no eres es consciente de, Lo que o no no es eres, la forma de, es perdón, consciente de ello. Lo que no eres es consciente de ello. no, así pareciera al principio. Mm, Pero la ilusión no es consciente de sí. correcto. Entonces dice que el absoluto es el experimentador último, ¿sí? El sujeto último o el testigo absoluto. ¿Sí? Pero eso lo define como fuente, ¿no? Substrato, o sea, surge de allí, substrato se sostiene allí, testigo, ¿no? Y punto de disolución. Por ejemplo, ese yo consciente ahorita, ¿verdad? Mm, Ese ser que es consciente ahorita, ese yo soy consciente, no está en el sueño profundo. Ahora, ¿quién es ese yo que sabe de la mm. ausencia del otro yo? ¿Me sigues? Por eso, Ok, aparentemente, como todavía me identifico con ese, aunque me identifique como el yo libre de identificación, todavía me identifico con el que no tiene identificación. ¿Sí? sí. Mm, Y hay algo que vea ese, ¿sí? El estado de no diferenciación, ¿sí? Es atestiguado por aquello que está más allá del estado de diferenciación y no diferenciación, ¿sí? Identificación y no identificación, dualidad y no dualidad, separación. ¿Sí? Ese no dice nada. Y la paradoja es que el conocimiento de sí mismo se refleja en la mente, como el pensamiento yo soy eso. Por eso ese pensamiento también tiene que desaparecer. También se dice, por eso también se dice que conocerlo es serlo. Baba decía que debido a la apariencia, o la aparición o la presencia del aparente individuo, pareciera que hay un individuo que realiza el ser. Pero ¿dónde está de nuevo? Ahí es donde llega el intelecto, ¿sí? Esa es la función del intelecto. Y el raciocinio, hasta ahí llega. Ya vamos, mi chico. Yo profundo. Como Ramana decía, la gente dice que no existe en el sueño profundo. O sea, inclusive para negar su propia existencia tienen que existir. ¿Cómo niegas tu existencia a menos que existas? ¿No? Porque aquello que no existe no puede negar su existencia. Entonces, aquello que no existe, ¿ok? Y que niega su existencia no puede ser lo que soy. ¿Mm? Eso es ese es el proceso de descarte, el proceso de negación. No puede ser lo que soy. No puede ser lo que soy. El que dice que no soy tampoco es lo que soy. ¿Mm? No soy esto, no soy esto, no soy esto, no soy esto, y no soy esto, y no soy esto. Ni siquiera la ignorancia
Entonces, lo que queda como residuo, después que se carga lo que no soy, incluyendo el que dice lo que no soy, eso es lo que uno es. Como no puede ser percibido ni por el intelecto, ni por nada, se revela a sí mismo. ¿Sí? A sí mismo. Por sí mismo, no por medio del esfuerzo, la práctica, la austeridad de nadie. ¿No? A sí mismo, por sí mismo, para sí mismo. Estaba leyendo las reacciones de la última publicación en el grupo. Lo hablamos, ¿te acuerdas, Pedro? Que lo hemos hablado varias veces. Dice, el individuo en el sueño profundo permanece en el corazón, en la vigilia, en el cerebro. Se refleja, ¿sí? En el cerebro. El cerebro es el espejo donde se refleja el yo soy. Ahora, ¿qué decían? A ver. Turiyatita sería la vida en Turiyatita, no. En Turiyatita no hay nada. Porque sería la vida en Turiyatita, ¿sí? Igual que el testigo, el atestiguado. Se refiere al estado, Turiyatita se refiere donde la noción de testigo también desaparece. Primero pareciera que la mente es el testigo, luego un atestiguar, pero si no hay nada que atestiguar porque no hay nada separado de ese atestiguar, entonces ahí se acaba la cosa. Aquí, el corazón se usa en los Vedas y las escrituras para denotar el lugar donde surge la noción del yo. ¿Sí? Estaba buscando unas traducciones que sean lo más literal. Que se puede hacer la diferenciación entre noción del yo y el pensamiento yo.
No, el pensamiento yo soy el cuerpo, el sujeto. Cuando aparece el sujeto, aparece el sujeto. La dualidad. Y lo que se fue que lo edité, le quité todas las terminologías sánscritas y algunos errores de traducción por el Google, ¿no? Por eso siempre se han ido, eso es lo que me encantaba yo no puedo inventar nada nuevo si no tengo nada nuevo que decir. Nadie tiene nada. Vigilia, ¿no? Sueño lírico, o con sueños, o sueño con imágenes, sueño profundo. Es lo mismo, ¿no? Es la misma ilusión que cambia de estado. Para poder hablar de esto tiene que haber un testigo. Todo esto aparece y desaparece. Está sujeto a cambios, sufre modificaciones, pero el testigo siempre sigue siendo el mismo. Y sigo siendo yo. Y no es inerte, es solo vacío. 3 o 4 personas nada más he escuchado decirle eso. Uno, de nuevo, Carl Renz, que dice que realmente lo único que está vivo es el absoluto. Todo lo demás es inerte, no porque no se mueva, sino porque no tiene vida propia, ¿no? O sea, es animado por, ¿no?, el absoluto. Para que una piedra diga que, aunque la gente diga que una piedra inerte, si te aproximas a ella con un instrumento de medición muy agudo, te das cuenta de que está vivo, de que está en movimiento, de que hay átomos, protones, neutrones ahí, ¿no? Inerte no quiere decir que no está vivo, que no se mueva, sino que no tiene, en este contexto, ¿no?, que no tiene vida propia, ¿sí? Que no es independiente, ¿ah?, de algo que lo anima, ¿no? La otra, Ramana, por supuesto, Papaji también, que decía, ¿por qué lo llaman vacío? Decía, si está vivo. El señor Ratanlal también lo decía, que ese silencio no es inerte, no está muerto, no es un vacío, está vibrantemente vivo. Una vez le preguntaron a Baba también, cuál era la verdad, él dijo una vibración. No dijo frecuencia, sí, dijo vibración. Las frecuencias le pertenecen a la energía, si son energía cambian, ¿sí? Frecuencias. Esta vibración o esta fuerza, esta corriente no cambia. Creo que Nisargadatta dice que la única diferencia entre Ramana y él, o sea, lo que no coincidía entre Ramana y él era la experiencia del corazón.
Por ahí está escrito por David Gorman. Hmm. A veces también, volviendo a la pregunta de Franca, el sabio a veces también por una cuestión de empatía, ¿no? Entonces, llora. Ramana decía, el sabio ríe con el que ríe, canta con el que canta, llora con el que llora y baila con el que baila. Es decir, desde el punto de vista humano, sigue siendo humano, sigue siendo humano y sigue siendo divino. Simplemente sabe que lo humano y lo divino son uno y la misma cosa y sabe que es todo ese uno y la misma cosa, ¿no? O de que solamente uno. Ujú. No es que uno se haga más sensible, pero que uno se da cuenta de la sensibilidad que ya existe. Simplemente está cubierta por la insensatez y la insensibilidad de los pensamientos o producida por los pensamientos. No hay otro. Entonces el otro es uno mismo. Por eso a veces uno va por ahí y dice, pucha. Por eso tú no le puedes decir a un sabio nunca una mentira. No, yo no estoy contento, yo estoy tranquilo, no, yo estoy bien. Sí. No, yo estoy en el estado natural. No, yo experimenté. No le puedes decir nada porque lo sabe. Y lo sabe porque sí, lo sabe, ni siquiera sabe cómo lo sabe, no hay un cómo. Ahora que se haga el tonto, pues cuando lo critican no sabe qué hacer. Y cuando lo alaban, menos. Sí, ¿qué están diciendo? Marina,
¿Alguna otra pregunta? Ya se va a acabar la... Yo estoy listo hace rato, con ñapa y todo. Mirando para otro lado y César, escuché, estaba mirando para las pantallitas allá y de pronto escuché el latido del corazón. Ya apareció. no, muy breve, muy breve, así te damos franco, descanso 2 días. Sí, Ah, ¿verdad? Hoy es domingo. Hoy es ya, domingo. sí, mañana, la tabla de ser mañana toca.
A ese de aquí el lunes le da un infarto del corazón y deja de latir. Dime, Ricardo. Una que sea fácil, porque Sí, 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 es fácil. Lo que mencionaste recién y lo hemos hablado tantas veces ya. A ver si vamos a ser bien exacta en la pregunta. La frecuencia, por naturaleza, varía. La frecuencia de cualquier tipo de frecuencia, obviamente, como vos dijiste. Ahora, si se siente el pulso el yo-yo, el corazón espiritual, como se le quiera llamar, y no frecuencia. varía, No, 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 no. pero no No, varía, no, no, entonces no, no sí, o sería una sea, energía o frecuencia. espere. Pulso es frecuencia. Ese pulso del que Sí. hablas es una frecuencia es la energía en frecuencia destructiva. Eso es lo que disuelve el ego. Después que esa pulsación o esa frecuencia disolvió el ego, listo, ya está. No hay nada, ya no hay Sí. nada. No, no, no. Ok, sí, yo entiendo. Lo que no entiendo es que vos, por naturaleza, como es una frecuencia, esa energía, debería de variar, porque la característica de la energía o de la frecuencia, por definición, varía. Ahora, si se siente que no varía, porque lo No, dijiste vos, cuando esa frecuencia está en estado destructivo, si está en estado creativo, es una frecuencia que no cambia hasta que sí. cambie como para que sostenga, ¿sí? Ahora sostiene, y no cambia hasta que destruya, y cuando destruya, si mientras destruye no cambia, ¿sí? Ah, Tin, eso no tin. varía, eso. Exactamente. Porque vos decías que varía, y yo no lo siento que varía, se siente siempre igual, pum, pum, pum. Y el cuerpo, Por eso la confusión. inclusive el cuerpo es como que se hubiera mecido, tum, Sí. tum, tum. Bueno, Eso eso no varía, por eso. Entonces se confunde cuando vos decís que es una frecuencia que varía y por eso mi confusión. Porque no, claro, eso, está bien. Pero esa es la energía, está bien, listo. tiene razón, la culpa es mía. No, no, César, por favor. No, no digo. A uno que no le queda claro, por favor. El gurú siempre tiene la razón, lamentablemente. Bueno, nada más, César. Gracias. Que Okay, descanse. Saludos para todos allá. okay. Bendita paciencia. Bien, el tercero resistencia, porque ya sentarse aquí todo este poco de horas. Bueno, listo, nos vemos Gracias. el lunes, Miércoles. el miércoles, perdón, ¿cierto? No, miércoles. Es que los viernes míos son los domingos. Que descanse, maestro. Se lo merece. Okay.